Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, delante de tu palabra, oh Dios. Queremos presentarnos, Señor. Queremos ver, oh Dios, uno de los pasajes tal vez más conocidos o que lo hemos leído mucho en todos los evangelios, lo hemos visto mucho en las películas de Semana Santa, pero realmente habremos sacado alguna lección de todo eso, porque toda palabra que está en la Biblia, Señor, es para enseñarnos, para transformarnos, para hablarnos. ¿Qué tienes tú que hablarnos en esta mañana, Padre? Yo te doy gracias, Señor. Señor, yo te doy gracias por cada alma que está aquí representada, oh Dios. Señor, que podamos llegar delante del trono de la gracia y presentarnos con un corazón sincero delante de ti, delante de tu palabra, Señor, en esta mañana, oh Dios. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, yo te doy gracias, Señor, y todo cansancio, toda preocupación, toda situación difícil, oh Dios, toda cosa que tal vez estemos enfrentando, recordemos, mis amados hermanos, que el Señor tiene el control, que si somos sus hijos, no deberíamos temer. Él tiene el control de nuestras vidas. Él sabe todo lo que estamos viviendo. Él sabe por lo que estamos pasando, sintiendo, pensando. Él nada más dice, yo estoy aquí, confía en mí, yo haré como siempre lo he hecho. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Como está diciendo mis amados hermanos, hoy es día de ¿qué? ¿Se acuerdan? Domingo de Ramos, ¿sí? Hoy no en sí, porque no es esta fecha en sí, pero hoy se está celebrando. De hecho, que casi siempre las Semanas Santas se celebran como a mediados de marzo, a finales de marzo. Hoy está como pasados de abril. Bueno, lo que sí sabemos fue que en la historia hay un día que nuestro Señor Jesucristo decidió entrar a la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y como lo vimos la semana pasada, controló toda su angustia, controló todas sus emociones humanas, sabiendo que la entrada a esa ciudad estaba representando la profecía de Zacarías 9:9, en donde decía que el Mesías iba a entrar montado en un hijo de asno. Y la semana pasada, por los que estuvimos hablando sobre lo que era la mansedumbre y la humildad de él tenía que representar hasta ese último momento esa mansedumbre y esa humildad. Por eso él no montó un caballo. Él va a venir con un caballo, como dice la palabra en Apocalipsis, montado en un caballo blanco y en su muslo escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. No dice eso, es que se me vino ese en ese momento. Dice otra frase. Pero cuando entra a Jerusalén, que dice en nuestras Biblias, la entrada triunfal a Jerusalén, él entra montado en ese asno para representar también lo que era su humildad y su mansedumbre, ¿sí? Y no era nada de lo que estaban esperando el pueblo de Israel, pero como lo decía ahora en la oración, muchas veces estamos acostumbrados a leer tantas estas cosas o ver tantas las películas cuando él entraba, que a veces se nos pasan detalles que tal vez estarán hablando a nuestras vidas y no lo estamos dando cuenta. Le voy a decir a Jafet, cuando ya, ok, te voy a pedir que pongas el primero, por favor. Espero que se vea algo.
Hasta ahí, porfa. Ahí todos sabemos que cuando estabas anticos de entrar, Jesús llora, pero ustedes, hay una que me encanta mucho, que es una aplicación que Gilbert nos mandó, que es, ¿cómo es que se llama? Pues yo buscando a ver dónde está. El, em, ¿ah? El elegido es toda la vida de Jesús prácticamente, pero esa parte me gusta mucho cómo ellos la graban por el hecho que es que se apega a detalles muy particulares que ninguna otra película lo toma. Por ejemplo, cuando Jesús entra, la palabra dice que no solamente levantaban las palmas o aplaudían, sino que le echaban las túnicas y ropa por el camino para cuando él iba pasando. Solo en esa, que se llama El Elegido, veo esa parte donde le echan la ropa, las capas, para que Jesús pasara. Ahora, quiero ir a esto y lo vamos a leer en la palabra, pero quiero que ustedes noten algo. Cuando el Jesús entra, antes de entrar, mucha gente le decía, ¿quién es este? Y todo el mundo decía, es el que resucitó a Lázaro, es el que hizo tal cosa. Entonces todo el mundo comenzó a decirle, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de David, hosana al que vive, ¿cierto, no? Pero veamos la otra parte. Ahora sí, 4 días después, la misma gente que le tiraba las capas y las ropas para que él pasara y con palmas en las manos y lo saludaban y le aplaudían y le decía, hosana, hosana, al hijo de David. 4 días después, vea lo que pasa. ¿Quién es tú, el rey de los judíos? Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros. ¿Acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado. ¿Qué es lo que has hecho? Mi rey no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis enemigos dirían, también lo perderían los suyos. ¿Eres tu rey entonces? Tú dices que eres rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Todo lo que es de la verdad, oímos. ¿Qué es la verdad? Te habéis presentado a este como un hombre que descuida al pueblo. Si he aquí, habiéndole interrogado, no he hallado culpa alguna en ese hombre de lo que le acusáis. Tú también eres Herodes, y tampoco he hallado que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Yo le soltaré entonces después de haberle castigado. 4 días después. En esta época del año, un prisionero es liberado. Barrabás, suelta a Barrabás. ¿Qué es este Jesús que es llamado el Cristo? Crucifícalo.
Inocente soy yo de la sangre de ese justo. Hagamos. Amén. Busquemos Mateo 21, en donde vemos esta escena, para leerla nosotros, con la mente puesta en que en 4 días, un domingo, entrada triunfal, donde ellos le tiraban sus capas, sus ropas, para que él se pasara o pasara por ahí, sus palmas le aplaudían y decían, este es el que resucitó a Lázaro. Pero 4 días después, esas mismas personas le gritaban, crucifícale. Amén. Mateo 21, 4. Se lo leo en esta versión. Yo sé que a veces pero es que es tan entendible, es como, no sé. Dice Mateo 21, 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, cuando estaba diciendo el profeta, está hablando de Zacarías 9:9. Cuando dijo, versículo 5, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tenía sus mantos extendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana en griego, en esta parte significa salva ahora. Ellos lo que le estaban diciendo es, salva ahora al Mesías. ¿Sí? Y mis amados hermanos, lo vimos ahí, lo estamos leyendo, pero yo no sé si a ustedes les llama la atención qué pasó con estas personas, que en 4 días cambiaron su perspectiva, su pensamiento, sus emociones sobre lo que estaban diciendo un domingo a decir un viernes. Porque qué tremendo, ¿no creen ustedes? O sea, lo ven entrar como un Mesías, lo proclaman, y antes, si vemos antes del capítulo 21, podemos ver todo lo que él había hecho. Lógico que la gente sabía que él había hecho milagros, que él había alimentado 5,000 hombres, sin contar hombres y mujeres ni niños, pero ¿qué hizo que en 4 días se transformaran como se transformaron? ¿Qué pasó ahí? ¿Ustedes creen que sería, yo con el respeto que me merece, la gente que celebra Semana Santa con tradiciones y cosas? Yo siempre tuve entendido que se recordaba a Jesús esta semana, ¿cierto? Como comíamos. Bueno, en mi época, ¿sí? Escazú se cerraba totalmente de lunes a lunes. No sé si los más mayores aquí se acuerdan, pero sí era. De lunes a lunes, no había ni buses. Sí, era literal, cerrado. ¿Ah? Y Dios libre comer cosas que no era lo que se mandaba, así era como se celebraba. Entonces, las 366 días del año, solamente 7 días se tomaba para recordar lo que había hecho por nosotros. Qué triste, ¿no es cierto? Es muy triste. Y como les decía, es algo tan increíble, porque inmediatamente cuando vemos que de Mateo capítulo 21 a Mateo capítulo 27, en donde está la gente gritándole a Poncio Pilatos, libera a Barrabás, ¿sí?
Y entonces lo voy a castigar, lo voy a castigar y lo dejaré libre. ¡No! ¡Crucifícale! La misma gente que él le dio de comer, la misma gente que fue testigo que Lázaro fue levantado, que fue testigo cuando hizo tantos milagros y sanidades, que de hecho había una profecía que decía que el Mesías iba a levantar a muertos. Le gritaba, crucifícale. Y tal vez nosotros lo vemos como muy largo, si vemos Mateo 21, todos los evangelios, Mateo 21 a Mateo 27, 1 y 16, que hay un montón de pasajes. No, mis amados hermanos, la distancia es de 4 días. 4 días. Y ustedes me dirán, pero ya pastora, ¿qué dijo? ¿Qué repite 4 días? Es que nos demuestra que la mayoría de seres humanos, por no decir todos nosotros, estamos guiados por emociones y impulsos, no por convicción. ¿Por qué yo digo que ellos no tenían convicción? Si nosotros leemos Mateo 21, capítulo 10, versículo 10, la multitud preguntaba al final, ¿quién es este? No era que antes, si usted lee bien, ellos decían antes, yo conozco a este, por eso alabémosle. Él es el Mesías, Él es el que nos va a venir a salvar. Y no le gritaban, salva ahora. Le estaban gritando a un Mesías que estaban esperando que viniera como guerrero. Salva ahora, ¿de qué? ¿De vida eterna o no ir al infierno o del imperio romano? Del imperio romano. Ellos estaban guiándose por impulsos y emociones, al revés, por emociones, porque las emociones provocan que nosotros hagamos o tomemos ciertos impulsos que nos va a costar mucho el resto de nuestra vida. Sin convicciones. Ellos no tenían la convicción quién era. Por eso Jesús, al final, si usted lee, y ahora lo vamos a ver, el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Juan el Bautista, Elías, el profeta tal. Y cuando Pedro se acerca y le dice, ¿qué? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús se vuelve y le dice, no te lo revelaba la carne, eso fue el mismo Padre que te reveló quién soy yo. Amén. Y entonces vemos cómo la gente, ¿sí? La multitud gritaba después de decir, salva ahora. Pero cuando lo toman preso, se lo llevan y comienzan a castigarlo, comienzan a estar ahí dentro de los tribunales y lo ven que ya el imperio romano y los sumos sacerdotes y los fariseos y los seduceos lo habían tomado. Ellos dijeron, no, este no es el Mesías. Este no es el Mesías que viene a salvar. Entonces, ¿a quién se parecía más? ¿A quién iban a escoger más? ¿A un revolucionario como Barrabás? ¿A un Cristo? A un revolucionario. Él dice, aquí tenemos más esperanza en escoger a Barrabás, que está aquí, que va a ser crucificado como revolucionario, porque él es el que está revolucionando contra el imperio romano, que no este. Pero volvemos a ver, lamentablemente, que nosotros como seres humanos somos guiados a movernos por emociones que van a provocar en nosotros impulsos, pero no convicción. La pregunta para nosotros en esta mañana sería ¿yo mi cristianismo lo vivo por emoción o por convicción? ¿Cierto? ¿Será una emoción lo que yo siento venir un domingo y levantar las manos y adorar a Dios? Pero salgo de aquí y mis emociones por estar aquí en el culto son una, pero cuando yo salgo afuera, mis emociones y mis impulsos revelan que yo no vivo con convicción. Y lo vimos la semana pasada cuando estuvimos hablando de ser mansos y humildes.
¿Cómo nos cuesta adaptar el carácter de Cristo a nuestra vida? Sabiendo que es nuestra meta principal aquí en la tierra. De hecho, que Jesús mismo en la palabra nos enseña. Él no dice, a mí Dios no me dice, qué buena prédica, Sandra, es que me siento tan orgulloso. No, a Dios no le interesa cómo yo predico en la realidad. Es lo que le interesa de mí y de usted, es la obediencia que nosotros vivamos. A Él no le interesa cuán bien cantamos o cuán buen toquemos un instrumento. A Él le interesa la obediencia que se produce en acción a través de una convicción que yo tenga. Amén. Vamos a ver rápidamente, mis amados hermanos, entonces 4 diferencias entre la emoción que van juntos y la convicción. Dice que la emoción es temporal, la convicción permanece. Entonces, cuando yo vine y fui a encuentro, por ejemplo, casi el 90% fue emocional, ¿cierto o no? Ahora, la pregunta sería, ¿yo convertí esas emociones en convicciones en mi vida? Porque ¿cuánta gente, nosotros ya haciendo el último recuento de cuánta gente en 10 años y algo de estar haciendo encuentros ha pasado por aquí, ya vamos como por los 700,000. Es 700 personas, siento, dijo eso, comida de papel, 700 personas. La pregunta es, ¿cuánta gente se quedó solamente con lo emocional? Y nunca quiso, a través de la obediencia, transformar esas emociones en convicción para nuestra vida cristiana. Porque ese es el paso que hay que seguir. ¿Por qué venimos nosotros después de un encuentro a una academia o por qué recibimos SEA? El único propósito es para que yo me convierta en lo que yo siento y las emociones que yo siento se conviertan en una convicción en mi vida. Que si Jesús a mí me dice en la palabra que aprenda de Él, que yo soy manso y humilde, yo voy a salir por esa puerta con la convicción de que mi meta en esa semana va a ser trabajar esa área. Si estoy fallando en esa área. Es convicción. Por eso las emociones son temporales y la convicción permanece. La emoción son esos sentimientos que sentimos de un pronto a otro, pero desaparecen y disminuyen con el tiempo. Las personas que viven su vida cristiana con convicción, esto no desaparece con el tiempo, todo lo contrario, con el tiempo aumenta su fe. Si yo vivo con una convicción en mi vida que yo fui llamado, que yo fui escogido, que no lo merecía, pero fui llamado, me llamó hijo, me adoptó, que murió en la cruz por mí, que lo tengo presente todos los días, que Él murió en la cruz por mí, que yo debería haber estado ahí crucificado, que yo debería haber caminado hacia el Calvario con una cruz sobre mis espaldas, que yo debería haber sido ese, pero por amor no fue. Si eso es una realidad en mi vida, en convicción, viviríamos totalmente otras cosas. Porque la convicción hace en la vida cristiana que aumente en el tiempo. No desaparece. No es que yo sentí, ay, qué lindo sentí hace 10 años que fue encuentro. Es que sentí el abrazo del Padre. Y nos quedamos ahí en pura emoción. El dilema es que esa emoción pasa. ¿Cierto o no? De hecho, que cuando vamos a retiros, lo primero que se nos pasa en la mente es, ay, pudiéramos quedarnos aquí. Y hacer enramadas y todo así como Pedro le decía a Jesús, hacer enramadas y quedarnos aquí para seguir sintiendo lo que sentimos. Estamos hablando de emociones y sentimientos. Pero la realidad es otra porque estamos en un mundo, en este mundo.
El dilema en que fallamos, porque eso yo es algo que quiero dejar claro. Mi convicción yo no se la puedo pasar a ustedes. No, eso es algo personal. Yo decido que si lo que yo he tenido como emoción en mi vida con respecto a lo que es Dios, lo convierto en convicción o no lo hago. Vea que si es así, que el tiempo fue, y fue por eso lo que lo dije varias veces, que las emociones son temporales, que las emociones son sentimientos que aparecen de un pronto a otro y de un pronto a otro desaparecen y disminuyen con el tiempo, que lo vimos en el primer ejemplo. ¿Cuántos días pasaron? 4 días. Díganlo bien fuerte. ¿Cuántos días pasaron? 4 días. Usted se puede imaginar estar ahí, decirle a alguien, ay, te amo. Y a los 4 días no se me recibe. ¿Por qué? Porque qué triste. ¿Usted no cree que a veces puede ser que confundamos las emociones y un pronto hoy amamos y andamos muy bien y muy amorosos, pero en la mínima dificultad nuestras emociones cambian y sentimientos cambian y le decimos a la persona, ni se me acerque, porque lo crucifico. 4 días pasaron cuando lo llamaron Rey, Salvador, Mesías, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, para que en 4 días terminaran gritándole, crucifícale como el peor criminal que merecía la muerte. A pesar de escuchar que Pilatos decía que no había falta en él. Qué impresionante que somos, ¿cierto? Por eso yo no sé si para usted fue edificante la palabra de la semana pasada. Para mí sí, a mí me edifica saber cómo era el Mesías. Porque él en medio de todos sus sentimientos, emociones, cómo se mantuvo manso, tranquilo. Él tenía la convicción a lo que él había venido. Él no estaba ahí porque nadie lo obligó, ni nadie le dijo, usted haga esto y esto y esto. No, él tenía la convicción de que él venía por obediencia. Y dice la palabra que obediencia hasta la muerte. La convicción de que él venía a salvar este mundo y que a través de él y a través de su sangre, muchos de los que creyeran en él iban a ser salvos. Vino por convicción, lo que lo sostuvo a él ahí en los momentos más críticos, más angustiadores en su vida, fue la convicción de quién era él. ¿Quién era él? Era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. O sea, ¿por qué yo no hago las cosas? ¿Por qué no deberíamos hacer ciertas cosas en nuestra vida? Porque hay una convicción que me dice a mí, no, yo soy una hija de Dios. Es la convicción la que nos va a dar y permanece en el tiempo, no las emociones. No los sentimientos, eso es tan falso. La emoción se rinde, la convicción persevera. Las personas que solo viven a través de emociones por Jesús, al primer obstáculo o la primera dificultad ya en la vida cristiana, ¿qué hacen qué? ¿Cierto o no? Venimos, aceptamos a Cristo, pero lo hemos hablado varias veces, sabemos que porque aceptemos a Cristo y Él entra en nuestra vida, mientras tanto estemos aquí en la tierra vamos a luchar con algo que se llama pecado. Y viene la primera prueba y Satanás sabe cuál es nuestra debilidad. Y si nuestra debilidad es sexual, entonces ¡pah! Pero si yo no tengo convicción, o inmediatamente me voy. Inmediatamente busco cualquier excusa para dejar la vida cristiana. No puedes. O sea, oye la gente que dice, es que apenas me hice cristiano se me revolvió toda la vida. Y la verdad es que yo digo, pero ¿cuándo nos dieron
La Biblia, donde dice que si yo me hago cristiano se va a arreglar mi vida, voy a vivir en gozo, paz, fuera enfermedad, en una burbuja de cristal, nada me va a tocar, derechito al cielo. ¿Quién dice eso? Todo lo contrario, dice, van a enfrentar gente en contra de ustedes, van a hablar de ustedes, van a hablar mintiendo de ustedes, van a murmurar de ustedes, van a enfrentar enfermedades, van a enfrentar pruebas, van a luchar todos los días con su propio pecado. Van a luchar todos los días con la carne, los deseos de la carne que nos dice, nos insta, nos siga, quiero, usted merece, usted esto, usted lo otro. Y lo único que logra sostener eso es cuando yo tengo la convicción quién soy yo en Cristo. Y yo le puedo decir a la carne, no quiero. Yo sé que eso no es lo que el Señor quiere. Deje todo botado. No, es que no lo voy a hacer. Dice que solo los que perseveran, dice la palabra, alcanzarán ¿qué? Los que perseveran. O sea, aquí estamos hablando de toda la vida. La emoción, cuando ve la adversidad, huye. Las personas que se guían por emociones apenas ven los problemas, patitas, ¿para qué te quiero? O dan media vuelta y se van. Se esconde, se rinde y tira la toalla. Lo vemos en estos 4 días, como 12 discípulos caminaron con él cuando leyeron Hosana, el que viene en el nombre de Dios. Y en 4 días vemos al mismo Cristo en una cruz totalmente solo. Dice la palabra que los discípulos habían ¿qué? Huido, se habían escondido. O si no, la escena de cuando Pedro estaba en el patio, que como ya él había cambiado su forma de hablar y todo el mundo lo conocía y todo, entonces decía, ¡este andaba con él! ¿Y qué dijo él? No, yo no soy. Y cuando estaba en la cruz del Calvario, el único que estaba al pie de la cruz, junto con su madre y las demás mujeres, de los 12, Juan, el discípulo amado. Es así que también vimos durante estos 4 días las emociones donde venían y los impulsos donde fueron tomados, que vimos a un Pedro donde lo negó 3 veces, pero dice la palabra que lloró amargamente cuando escuchó que el gallo cantaba, pero tiró la toalla. Porque Pedro dice que regresó a pescar y cuando se estudia el pasaje de que Pedro regresa a pescar, no es que fue y se puso a pescar, está dando a entender que él dijo, no, aquí es regresar a lo que yo era antes. Tiró la toalla después de haber pasado 3 años habiendo estado con Jesús día y noche y aprendiendo de él. Terrible las emociones, ¿sí? ¿Amén o no amén? La convicción me hace perseverar, persistir y pelear. Cuando yo tengo convicción, la circunstancia que yo enfrente no la niego, pero yo digo, ok, esto es una circunstancia. Mi convicción me va a inmediatamente a decir a través de la palabra, ok, esto no es para siempre, esto va a pasar. Algo el Señor me está puliendo, algo quiere que se desarrolle de mí. Claro, lógico, estoy muy largo de tener el carácter de Cristo. ¿Cómo no voy a pasar por eso? Pero las emociones, no sé si pobrecito, es que 10 años te están llevando palo. ¿Cuándo veré la luz, Cristo? ¿Cuándo veré la luz, Cristo? Pues mientras tanto tomemos la vida a través de las emociones y los impulsos, nunca veremos la luz. Porque si la convicción hace que nosotros perseveremos, resistamos y peleamos contra nuestra propia carne y contra el enemigo. Y avancemos. Convicción. Amén. La emoción es algo que te sostiene por un tiempo.
Y no vamos a decir que la emoción no, si el Señor permitió emociones y sentimientos en nosotros, era necesario que nosotros las tengamos, pero es necesario que también nosotros aprendamos a someter esas emociones a través de la comisión que tengo, porque yo sé que la emoción que yo siento hoy va a terminarse en algún momento. O cierto o no que cuando nos enamoramos sentimos maripositas. ¿Cuánto? Dicen los especialistas que mucho, 7 meses. Esa emoción de que usted está ahí 6, 10 horas hablando. Pero después de que pasa la emoción, ¿qué viene? Ahora sí, después de que pase la emoción de, sí, mi amor, sí, corte usted, mi amor, sí, corte usted, no, bro, corte usted. ¿Qué tendría que venir? Una decisión. A través de que yo estoy convencido que esa es la persona que a mí Dios me dio, ¿sí? No que yo, porque la mayoría los cogemos nosotros, seamos muy legales. Pero si yo estoy convencido, entonces yo digo, ok, no siento nada. Me acordé de un candidato, no me acuerdo de nada. Pero yo decido y estoy convencido, y el Señor ya me mostró todo el futuro mío con esa persona, Dios, ¿sí? Estoy convencido que voy a luchar por eso. Si en 7 meses yo he crecido tanto espiritualmente a la par de esa persona en Dios, quiere decir que esto va camino al tercer cielo. Convicción. Porque si son emociones, mis amados hermanos, eso pasa muy poco. La emoción no sostiene nada en esta vida. Nada. Y todos pasamos por la adolescencia y comprendimos cuando estábamos adolescentes que, por ejemplo, las mujeres dicen, uy, yo quiero esa blusa. Es que yo la quiero, es que yo la quiero. Es que yo me imagino con esa blusa casi como igual que la modelo. El problema es que no somos modelos. Entonces cuando nos ponemos la blusa, sentíamos que nos íbamos a ver transformadas igual que la modelo, como se veía la modelo, pero cuando nos vemos en el espejo, y nos damos cuenta que era simplemente una emoción. Dice, llega el momento en que ya no estás tan emocionado por eso o por lo que has querido. Entonces, ahí está el dilema. ¿Qué pasa cuando yo ya no siento lo que digo sentir por lo que he querido? Pero la convicción es algo que se te sostiene en los peores momentos. ¿Qué quiero decir? Que cuando la emoción no te sostiene en el tiempo, es que cuando vengan los problemas y las dificultades con esa persona o con lo que esté yo tomando decisiones, ¿usted ha visto que hay gente? Bueno, estaba leyendo una estadística de lo que la pandemia ha dejado en la área económica. Entonces, mucha gente está muy endeudada, con demasiadas tarjetas, con demasiadas cosas. Seamos legales, mis amados hermanos. Las estadísticas dicen que el 90% de las deudas que nosotros tenemos las hemos tomado por emociones. Es que necesito tal cosa. ¿Estás seguro? Es que necesito tal teléfono. ¿Estás seguro? Claro, cuando pasó la emoción y vienen los cobros, y ya está. La emoción no me va a sostener a mí en los tiempos difíciles, a todo lo contrario, me va a llevar a mí a vivir ansiedades, a vivir estrés, a que mi temperamento se transforme y la gente que viva hasta al lado mío viva casi un infierno por vivir con una persona
totalmente estresada por las emociones que tiene, por haber tomado decisiones a través de, valga la redundancia, tomó decisiones por emoción, que cuando se vienen a enfrentar las situaciones difíciles en el tiempo, no lo sostuvo. La convicción es al revés, te sostiene en los peores tiempos. Las emociones son pasajeras y las emociones dan marcha atrás. Las emociones se rinden. La convicción es al contrario, nos dice estoy convencido. Cuando estamos en Cristo, la convicción nos dice estoy convencido, Cristo es el camino. Cristo es mi verdad y Cristo es el único que puede dar vida y en Él yo encuentro el sí y el amén de mi propia vida. Amén. Pero es convicción, mis amados hermanos. Es convicción. Es convicción. Hace como, 22 días, me preguntaba un hijo a mí que si yo tenía un versículo que había hecho que yo me sostuviera ahí. Y cuando yo digo sostenerme ahí, es que cada vez que yo sentía que estaba yéndome hacia atrás, que estaba desmayando, que ya no tenía fuerzas, yo tenía que recurrir a esa palabra y decírmela una y otra vez, una y otra vez. Y yo le dije que sí, que ese salmo que dice, veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y yo me aferré a eso hace 14 años. Y yo dije, si en 30 años de mi vida he llevado palo, yo sé que en este momento, aunque quisiera morirme y acabar con esto que estoy sintiendo, yo veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. No estaba hablando de la eternidad, por eso me aferré a ese versículo. No estaba hablando de una eternidad, porque yo sé que en una eternidad yo voy a experimentar y ver y experimentar cosas que no hemos experimentado aquí en la tierra. Pero decía el versículo, en la tierra de los vivientes. Y yo dije, todos los días de mi vida yo lo veré, ahorita no, pero yo sé que voy a ese punto de mi vida. Yo veré la bondad de Dios, yo experimentaré en esta tierra paz, voy a experimentar plenitud como hija de Dios, plenitud en todas las cosas que yo haga. Yo lo veré. Era convicción, mis amados hermanos. Porque hubieran sido emociones. Ahí con el perdón, porque suena muy feo el ejemplo, voy ahí al puente de los hermanos. Si yo hubiera permitido todas esas emociones encontradas ahí, que hubieran tomado control de mi vida. Es convicción, es convicción. La convicción que tenemos una y otra vez va a decirnos Jesús es el único camino. Y si yo nací era para conocerle a Él. Si yo nací era para que mi generación conociera de Él. Si yo nací, vine a esta tierra y Él decidió que yo naciera, era para servirle a Él. Roca, Él es mi fortaleza, Él es mi refugio, Él es mi torre fuerte. Yo estoy convencido que a pesar que el mundo se caiga en pedazos, yo estoy en la mano del Señor. Amén. Mis amados hermanos, nosotros estamos viviendo principios de dolores. No hemos de cerrar los ojos y estar ciegos espirituales sin tomar en cuenta que el mundo está viviendo principios de dolores. O sea que en cualquier momento podría ser que venga el Señor. O en cualquier momento pudiera pasar algo en nuestra vida que nos presentáramos de la noche a la mañana ante la presencia del Señor. El mundo se está viniendo a pedazos. Y en este momento es cuando más necesitamos nuestras convicciones. Ahora, la palabra convicción es creer y confiar en algo o en alguien firmemente.
Creo firmemente en lo que dice la palabra. Sin dudas, Toda, de Génesis a Apocalipsis, no solo los versículos de promesa, no, toda. La creo de verdad lo que dice, si yo soy desobediente, si yo miento, si yo esto, si yo el otro. ¿O no? O es como hay gente que dice, que uno llega y dice, es que sabes que esto es pecado, vivir en adulterio es pecado, vivir en fornicación, sí, pero Dios es un Dios de amor y a través del amor, Él fue el que sembró el amor. Entonces, si nos amamos, y yo no sé qué hago, y suenan los pajaritos, ¿de dónde salió eso? ¿No es cierto que estamos muchas veces rodeados de gente y conocemos gente así? Es creer y confiar en algo o en alguien firmemente. Y vea qué interesante, porque lo hemos tocado muchas veces, Santiago 1.8. Y Santiago 1.8 lo que dice es, el hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué es el hombre de doble ánimo? Es una persona que es guiada por emociones. Hoy siento una cosa, mañana siento la otra. Yo dije que voy a pararme firme, pero eso no, pero mañana cambio de opinión. Un hombre ahí no está hablando de hombre masculino, está hablando de ser humano, sea hombre o mujer, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Y si es inconstante en el camino de Dios, no hablemos de los demás caminos. Porque una persona con convicción se mantiene firme en Dios, así se va a mantener firme con su familia y va a ser una persona de un solo ánimo con el resto de todo lo que hace, estudios, trabajos, relaciones, con todo lo demás. Las personas de doble ánimo, enseña la palabra, que viven presas de sus emociones. Porque ese doble ánimo, lo acabo de decir, es algo, siento alguna cosa hoy, siento otra cosa más tarde. Es presa de sus propias emociones, vive cautiva de sus emociones. Voy a hacer tal cosa si la siento. Hoy siento ir a la iglesia, hoy martes, a las 6:20. Ay, no, qué cansado estoy. No, el Señor entiende, es que hoy fue un día tan agotado. Mis amados hermanos, las 15 personas que venimos los martes, venimos cansados, o dígame que no, agotados, con dificultades, con pruebas, con luchas, con enfermedades. ¿Pero por qué venimos los martes? Porque hay una convicción. ¿Cuál es la convicción? De que yo voy a venir a descargar toda esa falta de energía que tengo. Voy a ir a recoger fuerzas y voy a cargarme en la presencia del Señor para el resto de la semana. ¿O no? Así debería ser, ¿no? No voy a ir el domingo, ok, entonces hoy pasé todo el día, pero hoy es martes, no voy a ir el otro domingo. Vamos a agarrar un día de feriado, vamos a descansar un poquito, ok, pero yo el martes vengo, y dentro de mí yo digo vengo, y se va a presentar medio mundo de cosas. Pero yo voy a ir el martes porque el domingo no voy. ¿Qué hago yo cuando tomo esas decisiones? Son convicciones, mis amados hermanos. Eso es convicción, eso dice, no, me pierdo el domingo, pero voy a ir el martes, voy a ir a recargarme. ¿Usted cree que lo que hoy vivimos o recibimos nos va a aguantar hasta el otro domingo? Le aseguro que no. Porque esta semana vamos a pasar la prueba de las emociones y los impulsos. Porque lo predico y ustedes porque lo escuchan.
Entonces esta semana va a ser de emociones e impulsos, a ver cuánto vamos a poder lograr sostener y cuánta convicción hay en mi vida. Una persona que en su cautiva de emociones es una persona que su vida personal, emocional y su vida espiritual vive como una montaña rusa. En momentos está arriba, en otros momentos está abajo. Es totalmente una montaña rusa. Sus emociones dictan su actitud, sus ánimos y dictan sus decisiones. ¿Cierto o no? Que si nosotros nos levantamos en la mañana y yo digo, ay, es que qué aburrido otra vez. Ay, qué cansado que estoy otra vez. Ay, qué pereza ir a trabajar. Ay, Señor. Tardamos en confesarlo porque vamos a pasar todo el día con una carga en la espalda, con una actitud que ni las moscas quieren acercarse. Porque nuestras emociones dictaron cómo iba a ser nuestra actitud, nuestros ánimos y las decisiones que íbamos a tomar. La persona que vive con convicciones claras, entonces, permanece firme aun cuando la emoción ya la dejó. La emoción del momento, la emoción del encuentro, la emoción del retiro, la emoción de un domingo. Mis amados hermanos, realmente deberíamos pensar en esta mañana, ¿qué me motiva a mí venir? En serio. ¿Por emociones o que yo estoy convencido? Firmemente convencido de que no, que esto, de verdad que estamos en tiempos de buscar al Señor, de fortalecer nuestra fe. Porque si viviéramos una persecución, ¿qué va a pasar con nosotros? Vea que si es así, mis amados hermanos, que en un abrir y cerrar de ojos hace 2 años y resto, ¿quién se puede imaginar? Todavía en la Navidad del 2019 nosotros celebramos, comimos tamal, cerdo, de todo, y estábamos escuchando la pandemia ya en China, en Japón. Y todo el mundo, la pandemia, el virus, el coronavirus, y nosotros estamos, ¿cierto o no? No, esto aquí nunca va a llegar. Y llegó. Y la iglesia del Señor fue sacudida en todo el mundo. Vamos a ver qué hay en la iglesia mía. ¿Sí? Como una zaranda comenzó a moverse. A ver si son emociones o es una convicción lo que los hace decir que me sirven. ¿Sí? O voy a la iglesia y me congrego porque estoy en escuela dominical y todo el mundo está, pues, ojo al Cristo, y saben que si yo no llegué el domingo, me lo tienen contado. Hoy tengo 3 domingos de no ir y ahorita me llama la atención porque ya me dijeron, si usted sirve, usted tiene que estar ahí. Qué triste saber que alguien que sirva viene a la iglesia para que no le digan nada. O para servir. Porque no debería. Nosotros venimos a la iglesia para adorarle a Él como su pueblo, junto con su pueblo, ¿sí? Cuando las emociones terminan, la convicción comienza. Dígase usted, cuando mis emociones terminan y mis sentimientos, mi convicción comienza. Es la que hace que yo dé una milla extra en mi familia. Es la que hace, mi convicción hace que yo dé una milla extra en mis estudios, en mi trabajo, una milla extra en el servicio de la iglesia. No son mis emociones, es mi convicción. Es mi convicción la que provoca que yo camine más allá. Porque si no hay convicción, va a pasar extremadamente rápido. Es mi convicción la que hace que resistamos cuando estemos cruzando un desierto.
Es mi convicción la que hace que yo pueda resistir las pruebas, que pueda atravesar las tormentas. No son mis emociones, mis amados hermanos, porque por emociones estuviéramos hundidos o estuviéramos ya en el mundo. Es mi convicción, mi convicción, mi convicción. Y les voy a ser sincera a ustedes no tienen la menor idea. ¿Cuántas veces? Yo conocí al Señor en 1985. Tengo 36 años, 37, de conocer al Señor. Ustedes no saben cuántas veces me ha acusado así, dejar todo botado. Porque ustedes tal vez dirán, es que la pastora, y es la pastora, ya no, ella es una roca, dicen. A mí lo que me ha sostenido pasar por desiertos, por pruebas, por tormentas, por enfermedades, es la convicción que a través del Espíritu Santo ha formado en mí. No es lo que yo sepa de la Biblia, es que yo estoy convencida de lo que dice. Que yo nací para que de mí Dios trajera personas que le conocieran a Él. Y le conocieran, y yo le conociera a Él. Solo eso. Y yo siempre lo he dicho, mis amados hermanos, ustedes saben que yo llego a cualquier lugar y yo nunca me presento como pastora. Nunca lo hago. Porque yo estoy convencida que a mí no me va a sostener un título que diga pastora. A mí me sostiene la convicción que yo tengo de que soy una hija de Dios. Eso es todo. La emoción va con la corriente. ¿Qué vimos en el pasaje? ¿Qué decían? Que cuando comenzaron a decir, no, por Barrabás. Eso es como, ¿se ha visto la gente en los estadios? No las voy a repetir porque jamás, pero comienza alguien a decir una mala palabra y todo el mundo empieza, ¿sí?, a recordarle la mamá a la otra persona. Las emociones hacen que nosotros nos vayamos con la corriente, con lo que hace el resto, lo copiemos. La convicción es todo lo contrario, va contra corriente. Lo vimos la semana pasada. No era contracorriente vivir en un mundo que está enseñado que solo los fuertes, los de la guerra, los que hacen guerra, matan personas, son los que van, pero no, la convicción de nuestra fe no va en contra de eso, contra la corriente donde dice, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. O sea, no vamos en contracorriente. No vamos en contracorriente cuando la palabra dice, perdona a tu enemigo. Es más, perdona que está al lado tuyo. Porque los enemigos es muy fácil. Muchas veces usted perdona a una persona y usted la deja de ver. Es muy fácil. Perdona todos los días, 70 veces 7 al que está al lado. No es contracorriente, porque tal vez usted está perdonando, pero usted no está causando eso. No es vivir contracorriente. La convicción, eso es lo que hace en nosotros. Eso es lo que hace. En otras palabras, la emoción tiene un patrón. Si todos lo dicen, yo lo digo. Si todos lo hacen, yo lo hago. Y si todos van, yo voy. Eso lo hacen las emociones. Si todos lo dicen, yo lo digo. Si todos lo hacen, yo lo hago. Y si todos van, yo voy, porque no es malo. Y si todos lo hacen, la mayoría gana. El creyente se rige por la convicción de lo que dice la palabra. Va a ir en contracorriente. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, a ustedes
Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. A ustedes, Él, que está hablando de Jesús, les dio vida cuando aún estaban muertos en delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo. Cuando recibimos vida en Cristo, la palabra en Efesios nos está diciendo, cuando usted recibió vida en Cristo, usted vivía bajo la corriente de ese mundo. Usted se regía bajo los pensamientos de ese mundo. Usted hacía lo que la gente hacía de ese mundo. Pero cuando usted resucitó en Cristo Jesús para vida eterna, dice, usted va en contra, ¿qué? De la corriente de ese mundo. Una de las grandes evidencias que somos creyentes realmente o no somos creyentes es aquella persona que se rige viviendo bajo las corrientes de este mundo. Entonces usted puede oír que dentro del mismo ámbito cristiano, no, yo estoy a favor de tal cosa, no, el aborto tal cosa, no, es que Dios puede ser que sí, no, yo estoy a favor de la... Y gente creyente que se están guiando por la corriente de este mundo. Y es una evidencia entonces que deberían ponerse a pensar si realmente conozco al Señor. La emoción se apaga con el fuego. La convicción en nuestra vida aumenta con el fuego. Un día lo adoraron, un domingo, la entrada triunfal, lo adoraron, ¿cierto? 4 días después le gritaban, crucifícale. Cuando ya vieron que el Mesías no era el Mesías que venía a libertarlos del imperio romano, ya ellos no querían eso. Cuando vieron al Mesías golpeado, cuando vieron al Mesías bajo el imperio romano, tomado por el imperio romano, ellos dijeron, no, yo no quiero eso. Y le gritaban entonces, crucifícale. Proverbios 17:3 dice, el fuego prueba la pureza del oro y la plata, pero el Señor prueba, ¿qué? El corazón. Una de las cosas que nos damos cuenta en nuestra vida cristiana, mis amados hermanos, es que nuestras decisiones y nuestras convicciones van a ser probadas si fueron emociones o las tomamos y las convertimos en convicciones. Todo lo que yo viva en la vida cristiana va a ser probado como el fuego. Y ante los ojos de Dios y ante los ojos de la misma iglesia del Señor, nos vamos a dar cuenta si fueron emociones o esas emociones se convirtieron en convicción para nuestra vida. Amén. Cuando la convicción por Dios es probada, en vez de disminuir, crece cuando hay convicción verdadera. Pero si lo que tenemos es solo una emoción, cuando mi vida cristiana es solamente regida por emoción, mi camino es va en lo primero que venga, en mi propia vida cristiana, valga la redundancia, mis amados hermanos, se apagará como el fuego. Y usted oirá gente que comienza a decir, yo no siento nada. Uy, qué triste uy, yo no sentí nada. Esta alabanza, ¿qué va? Esta predica, no. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque no hay una convicción. Es que yo no vengo a buscar del Señor cada 8 días. Yo tengo que tener una relación todos los días con el Señor. Todos los días con el Señor. Todos los días con el Señor. Hoy yo no siento leer la Biblia. ¿Quién dice que vamos a sentir? ¿Dónde está? Si usted lo encuentra, me lo pasa, por favor. Nunca en la Biblia dice, versículo tal, Sandra 1:1, hoy sentiré deseos de leer la Biblia. No, hoy sentiré deseos de orar. No dice eso. Dice, búscame y me hallarás, toca y se te abrirá.
¿Amén o no amén? Entonces la pregunta sería, ¿cómo reaccionamos ante las situaciones de la vida? ¿A través de emociones y impulsos? ¿Somos tan rápidos en reaccionar en medio de una situación que enfrentamos o somos gente que reaccionamos por la convicción y la certeza que tenemos en nuestro Dios? Sin dejar a un lado, mis amados hermanos, que mientras estemos en este mundo, en esta tierra, todo lo que está en el sistema de este mundo va a estimular que nuestras emociones y nuestros impulsos se alteren. Va a ser el provocador, va a provocar todo eso, ¿sí? Para que impulsivamente reaccionemos. Todo lo que hay en este mundo, nuestro gran enemigo como enemigo, nuestra propia carne, con nuestros propios delitos y pecados, nuestras propias debilidades, van a hacer que nuestras emociones comiencen a desear, quieran tener y comiencen a tomar decisiones que están totalmente erradas y fuera de la voluntad de Dios. Sin pensar, cuando se dice tomar decisiones así, a través de las emociones, es cuando una persona toma decisiones sin pensar en las consecuencias que va a enfrentar. ¿Cierto o no? Claro. Si yo me rijo por mi vida a través de las emociones, nunca voy a meditar, ok, ¿y las consecuencias? ¿Qué voy a vivir? ¿Qué va a traer esto a mi vida? ¿Voy a honrar a Dios? ¿No lo voy a honrar? ¿Estaré en Dios o esto me llevará al mundo? ¿Voy a perder la relación con Dios? Una persona que se guía, aunque siga ser creyente por emociones, nunca va a pensar en eso. La persona que se guíe por convicciones, sí. La persona que tiene una convicción siempre se va a preguntar qué va a pasar con mi vida, qué voy a hacer, en dónde voy a estar, qué voy a perder en Dios, primeramente. ¿Cuáles son las consecuencias que va a traer para mi vida y para los que están cerca mío? Y no solo para eso, para la iglesia en sí. Para la iglesia en sí. Y termino con esto. Nuestras emociones van a provocar en nosotros impulsos. Y terminemos con la definición de impulsos. Dice que una persona que se mueve por impulsos o emociones y impulsos es aquella que dice me volví a precipitar, me volví a enojar, otra vez perdí el control. No debí haber dicho esto. ¿Para qué compré si no lo necesitaba? ¿En qué momento hice esto? Estoy arrepentido por lo que dije. ¿En qué momento dije esto? Y otra vez dice lo mismo, etcétera, etcétera. Una persona por impulso a cada rato se está diciendo esas frases. ¿En qué momento? Otra vez. Son impulsos, emociones basadas con impulsos, no convicción. La persona que se guía por el impulso siempre vive teniendo pensamientos de arrepentimiento por sus acciones que hace. Y la tendencia de los seres humanos, dice, es actuar movido bajo una emoción sin que haya medido la razón. Cuando mi emoción me lleva a tener ciertos impulsos, nunca vamos a razonar primero. Amén. Póngase de pie. La semana pasada vimos que él decía, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. Vayan contra toda la corriente de este mundo. Pero también vimos que él, a través de esa parte del fruto del Espíritu, él podía dominar sus emociones y sus impulsos. Creo que en este momento es lo que nos llama la palabra a hacer, mis amados hermanos. Que tomemos la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo vivió, enseñó, que en 4 días esa multitud
que no solamente había visto milagros, los había alimentado, sus propios discípulos en 4 días se movieron por emociones, por impulso. Que hasta que Jesús resucitara, la convicción de sus discípulos los sostuvo y dieron hasta su propia vida por él. El resto de su vida, ya no tuvieron temor de un Pedro ser crucificado, porque lo movió la convicción. ¿Cuál es la certeza que usted tiene? ¿Cuál es la convicción que usted tiene con el Señor? Porque en este momento es tiempo de decidir por lo que yo creo, antes que por lo que yo siento.